Buen día a todos a otro tutorial de análisis cuantitativo. Esta vez siempre seguimos con los métodos paramétricos. En este caso vamos a hacer la prueba de U de Mann y Whitney. Ok, es parecido al que vimos la prueba de signos, nada más que en este caso en vez de signos vamos a usar rangos. Ok, tenemos este ejemplo. Supóngase que la junta de gobierno de una universidad desea probar la hipótesis que es igual la media de las puntuaciones que los estudiantes obtuvieron en el SAT. El SAT es un examen de actitudes que da en Estados Unidos en dos ramas de una universidad. La Junta conserva estadísticas de los alumnos en todas las ramas del sistema educativo. Una muestra aleatoria de 15 de ellos pertenecientes a cada rama produjo los datos que aparecen en la siguiente tabla. ¿Okay? Cuando dicen una muestra aleatoria de 15 de ellos pertenecientes a cada rama, recuerden que son dos ramas, entonces cada una va a tener 15, una muestra de 15 personas, ¿verdad? Bueno, entonces esta es la tabla que nos dan de datos que se encontró en la universidad, ¿verdad? Nos dicen que eran dos ramas, en este caso va a ser la rama A y la rama S. Cada rama va a tener, dijimos, 15 valores, ¿verdad? Un muestreo de 15 valores. Tanto en la rama A como en la rama S, 15 para cada uno, y en cada rama está su puntuación. Ok, entonces el ejercicio, como les dije anteriormente, va a consistir en darle rangos a dos ramas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a hacer esta tabla, ¿verdad? Tenemos rango que va a ser del 1, si se fijan lo tengo en dos filas, ¿verdad? En dos columnas, rango del 1 al 15 y después rango del 1 al 30. Lo que vamos a poner es hacer con esta puntuación, ponerlas de menor a mayor en una forma creciente. Vamos a empezar del más pequeño, la más pequeña puntuación, a la que tiene mayor puntuación. Ok, entonces nos vamos a ir entonces con el rango 1. El rango 1 es la que tiene la puntuación más pequeña. Vamos a buscar en todos estos valores cuál tiene la puntuación más pequeña. Y si se fijan, la puntuación más pequeña es esta 500. Entonces lo vamos a poner aquí 500, ¿verdad? ¿Y en qué rama está? Está en la rama S. Ok, ponemos la puntuación y en la rama en la que está. Nos vamos con el segundo. Segundo es el que le sigue, ¿verdad? Vamos de la más baja a la más alta. Entonces esta es la más baja. La que le sigue sería, buscamos otra que sigue, entonces sería 550. 550 la ponemos aquí en puntuación. ¿Y cuál es la rama? La rama va a estar también en la rama S. Nos vamos con la tercera. La tercera la vamos a buscar. Y si se fijan, la que le sigue en el orden creciente va a ser 600. 600, ¿verdad? ¿Y dónde está? En la rama A. Entonces vamos a llenar todas estas tablas con todas las puntuaciones y en las ramas en que está, ¿verdad? En forma creciente, ¿verdad? Como quien dice, de mayor, nos vamos a ir de la puntuación mayor hasta la puntuación mayor, que sería la número 30, ¿verdad? En el rango 30, ¿verdad? Ok, entonces prácticamente ya llenamos toda la tabla, si se fijan, de forma decreciente, ¿verdad? Del más bajo al más alto, todo ordenando con todos los datos que me dieron aquí. Lo único que hicimos después fue poner el rango número 1 va a ser el menor dato que tengamos aquí y el rango número 30 va a ser mayor dato. Vamos a poner la puntuación del rango menor y al lado vamos a poner en qué rama está. Entonces, como les dije anteriormente, el 500 está en la rama S, el 550 está en la rama S, el 600 está en la rama A. Ordenando todo esto de menor a mayor, ¿verdad? Y poniendo su respectiva rama al lado. Una vez que hayamos terminado nuestra tabla de rango, puntuación y rama, lo que vamos a hacer es ordenar las puntuaciones que nos salieron en cada rama, ¿verdad? Entonces vamos a poner todos los que están en la rama A y el rango
de la A, ¿verdad? ¿En qué posición quedaron? De acuerdo a la tabla que hicimos anteriormente. Entonces ya sabemos que siempre de menor a mayor, ¿verdad? Con la tabla que ya teníamos anteriormente. Entonces 1000, 1100, 800, 750, 1300. Vamos a poner todas las puntuaciones que están en la rama A, las 15 puntuaciones que estaban en la rama A, ¿verdad? 1300. 1300, 950, 1050, 250, 1400, 850, 1150, 1200, 1500, 600 y 775. Ok, estas son todas las puntuaciones que están en la rama A. Ahora, lo que vamos a determinar aquí son los rangos que nos salieron en la tabla anterior, ¿verdad? En la tabla que acabamos de hacer. Entonces, 1000 la habíamos puesto que estaba en el rango 16. En el orden de mayor a menor en la tabla anterior, ¿verdad? Entonces, aquí solo vamos a poner la ubicación en la que estaba este rango según la tabla que acabamos de hacer. 16, entonces este estaba en 18. Este estaba en 8, 6, 25, 15, 17, 24, 27, 10, 21, 22, 28, 3 y 7. Ok, estas son todas las puntuaciones de la rama A, ¿verdad? Según los datos que nos dieron. Y este es el rango en el que se encuentran en las posiciones de menor a mayor, ¿verdad? Según la tabla que hicimos anteriormente, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo mismo con la rama S. Bueno, como les dije anteriormente, vamos a usar toda la rama S, todas las puntuaciones que salieron en la rama S según los datos que nos dio la universidad. Nada más que ahora le vamos a poner en qué rango cayó cada puntuación, al igual que en la A, ¿verdad? Según la tabla que hicimos anteriormente, ¿verdad? Bueno, el siguiente paso sería hacer una sumatoria de los rangos. Sumatoria de rango de la rama A y una sumatoria de rango de la rama S. Ok, vamos a sumar todos los números que hay en la columna de rango para S y para A, ¿verdad? Entonces empezamos a sumar 16 más 18 más 8 más 6 más 25 más 15 más 17 más 24 más 27 más 10 más 21 más 22 más 18 más 3 más 7. Eso me va a dar un resultado de 247. Esta es la sumatoria de rangos, ¿verdad? Estos son los rangos totales que tengo en la rama A. ¿Ok? Nos vamos ahora con los rangos de la rama S. Hacemos la sumatoria de 13 más 19 más 9 más 26 más 4 más 5 más 11 más 20 más 12 más 20 más 29 más 2 más 23 más 14 y más 1. Y el resultado que me va a dar es 218. 218. Quedó abajo. Ok, estos datos son importantísimos para realizar
el método de U de Mann y Whitney, ¿verdad? Recuerden que estos valores que salen aquí son de la tabla anterior, donde me decían en qué rango iba a caer la puntuación que teníamos, ¿verdad? Entonces esto solo fue que ordenamos los rangos de acuerdo a A y a S. Si recuerdan, la tabla anterior ya estaba desordenada, ¿verdad? Venían rangos del 1 al 30 y venían regados entre S y A. Aquí los ordenamos entre rama y rama, ¿verdad? Ok, una vez que hicimos todas las tablas, vamos a encontrar el valor de U, que ese es el nombre de la prueba, ¿verdad? Prueba U de Mann y Whitney. Entonces, la fórmula para encontrar U va a ser N1, que N1 va a ser el número de elementos de la muestra 1, en este caso de la rama A, que nos da 15, ¿verdad? N2 va a ser el número de elementos de la muestra 2, o en este caso de la rama S, que también son 15, ¿verdad? No siempre van a ser iguales, recuerden. Este puede ser, digamos, 9 y este puede ser 8, pueden variar, pero en este caso, dada la casualidad de que el ejemplo, los dos son iguales. ¿Ok? R1 va a ser el rango de la muestra 1, o del rango de todas las puntuaciones de todos los elementos de la muestra 1. Entonces nosotros lo vamos a tomar como el rango de los elementos de la rama A. Entonces la sumatoria nos salió 247, recuerden, fue la sumatoria de todos los rangos que hicimos en la tabla. R2 va a ser todos los elementos de la muestra 2 o de la rama S. Entonces la sumatoria nos salió 218. Okay. Una vez que sabemos el valor de cada parámetro y lo que significa cada parámetro, simplemente vamos a meterlos a la fórmula. Entonces, U va a ser igual a N1, que es 15, por N2, que es 15. Recuerden, no siempre van a ser iguales. Más N1, que es 15, por N1 más 1, sería 15 más 1, entre 2 menos R1, que en este caso es 247. Ok, entonces esto me va a quedar 225 más 120 menos 247. Y así en estas pequeñas sumatorias, recuerden, traten de hacerlo de forma individual. No traten de meterlo toda la calculadora, porque ya miramos de qué nos podemos confundir un poco, ¿verdad? Entonces esto me va a quedar 98. Entonces este va a ser mi U estadístico, y este es el que nos va a servir para encontrar nuestra prueba de hipótesis. Ok, una vez que sacamos el cálculo estadístico de U, vamos a sacar la media del estadístico de U. Esta es la fórmula para sacar la media del estadístico de U. Bueno, entonces ya sabemos que el valor de N1 es 15 y el valor de N2 también es 15. Entonces la media del estadístico de U va a ser igual a 15 por 15 entre 2. Esto me va a dar igual a 225 entre 2, y esto es igual a 112.5. Con eso encontramos la media del estadístico de U. Una vez que sacamos la media del estadístico de U, vamos a sacar el error estándar del estadístico de U. Siempre con los mismos parámetros que ya tenemos de N1, N2. Y esta es la fórmula, ¿verdad? Entonces aplicamos la fórmula y me va a quedar raíz cuadrada de 15 por 15 por 15 más 15 más 1, todo esto entre 2. Ok, entonces la parte de arriba me va a quedar igual a 6.975. Ok, esta primera parte, ¿verdad? Entre 12. Entonces el error estándar me va a quedar igual a la raíz de
581.25. Sacándole la raíz a eso me va a quedar 24.1. ¿Okay? Este sería el error estándar del estadístico. Entonces, determinamos ahora la prueba de hipótesis. ¿Qué quiere decir la prueba de hipótesis? Que vamos a determinar una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. ¿Con qué parámetros vamos a hacer nuestra hipótesis? Con la media. Entonces vamos a asumir que la media 1 es igual a la media 2 y en la alternativa que la media 1 es diferente a la media 2. ¿Qué quiere decir esta media 1 y media 2? Vamos a poner de que no hay diferencia entre las dos ramas o las dos poblaciones. Entre las dos poblaciones. Y la segunda es que sí hay diferencia, ¿verdad? Sí hay diferencia entre las poblaciones, entre las dos poblaciones. Okay, pero para determinar la prueba de hipótesis, esto va a ser igual que la prueba de signo, lo vamos a calcular como si fuera una distribución normal. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a plantear de que esto es una distribución normal con una gráfica de dos colas, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos que nos den el nivel de confiabilidad o el nivel de significancia, ¿verdad? Entonces, en este caso, para este ejercicio, vamos a usar un nivel de significancia del 0.15. 0.15. Okay, recuerden que si no dan este término, los valores que vamos a usar es 0.5 para nivel de significancia y 95% para nivel de confiabilidad. Entonces, si me dan que el nivel de significancia es 0.15, me están diciendo que el nivel de confiabilidad es del 85%. Entonces, una forma rápida de resolver eso es que ya sabemos de que esto es igual a alfa entre 2, entonces podemos decir que esto es el 85% entre 2. El 85% entre 2 me va a salir, diremos 42.5, ¿verdad? Esto me va a quedar alfa entre 2 igual a 85 entre 2 y esto es igual a 42.5%, pero lo necesitamos en decimales, entonces me va a quedar igual a 0.425. Este es el valor que vamos a usar con la primera gráfica. Entonces, una vez que tengamos este dato 0.425, lo que vamos a hacer es irnos a la tabla de distribución para dos colas, ¿verdad? Y vamos a encontrar el valor de 0.425. Ok, si se fijan, aquí hay un aproximado, ¿verdad? 42.5, entonces nos va a quedar en 1.4 y en 0.04. Pues de acuerdo a la gráfica, para encontrar el Z crítico, me va a quedar en 1.4 más 0.04. Esto va a ser igual a 1.44. 1.44. Ok, ya encontré mi Z crítico. Entonces, una vez que nosotros hemos sacado nuestro Z crítico, vamos a hacer otra campana de Gauss. Nada más que en este caso, igual que en la prueba de signos,
vamos a tener un límite inferior y un límite superior. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, con la siguiente fórmula, que es parecida a la de prueba de signos. Vamos a usar la media del U estadístico más el Z crítico por el error estándar, ¿verdad? Cuando es el límite superior. Pero cuando es el límite inferior va a ser la media más el Z menos el Z crítico por la desviación estándar. Entonces, ¿cuáles fueron los valores de la media? Recuerden que nos dio 112.5 menos el Z crítico, que nos dio 1.44, por la desviación estándar, que nos dio 24.1. ¿Ok? Lo mismo en el otro lado, nada más que va a ser una suma. 112.5 más 1.44 por 24.1. Entonces, los valores que me van a dar es, para el límite inferior, me va a salir 77.8. ¿Ok? Y para el límite superior me va a salir 147.2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ya tenemos el límite superior y el límite inferior, entonces los vamos a colocar en la campana de Gauss. Entonces esto me va a quedar 147.2 y este 77.8. Ya sabemos que todo lo que está en esta región la vamos a aceptar, ¿verdad? Y lo que está en las colas lo vamos a rechazar. Entonces, ¿con qué parámetro vamos a determinar? Vamos a determinar si la hipótesis es rechazada o no. Bueno, la vamos a determinar con el valor del U estadístico. ¿Cuál fue el valor del U estadístico? Fue 98, ¿verdad? 98. Entonces, nos vamos aquí. 98 quedaría como por acá. Pongámosle que queda como por acá, ¿verdad? Está entre 77.8 y 147.2. Entonces, ¿qué podemos concluir? Entonces, volvemos a poner las hipótesis. La hipótesis nula. La hipótesis nula, que nos dice que la media 1 es igual a la media 2 y la hipótesis alternativa es igual a la media 1, que no es igual a la media 2. Entonces, si este cae en el centro de aceptación, nosotros podemos concluir de que no se rechaza la hipótesis. ¿Ok? Entonces, podemos concluir también entonces de que no hay diferencia, ¿verdad? No hay diferencia entre las poblaciones. No hay diferencia entre las poblaciones. Si se fijan, es similar a la prueba de signos, solo que es un poquito más largo, ¿verdad? A la hora de sacar los rangos y determinar los ramales. Pero el ejercicio es igual de mecánico que en prueba de signos. Bueno, y con esto concluimos lo que es el método paramétrico por prueba de U, de Mann y Whitney.